noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche queremos hacer un recuento sobre las expectativas económicas, por supuesto, de este año 2013. Queremos ver pues este panorama mundial, ver pues cuáles son las finanzas, cómo se están comportando en los diferentes bloques regionales y cómo se entrelazan entre sí. Queremos ver estos últimos conflictos bélicos, cuál ha sido la consecuencia para el mundo. Ahora vemos que acaba de terminar la CELAC, la reunión de la CELAC, cuáles fueron pues las conclusiones de esta reunión, y también quisiéramos tocar por encima pues cómo van las expectativas sobre lo que pasará en Petrocaribe ante la desaparición posible del presidente Hugo Chávez. Vemos por otro lado que en nuestro país ya se aprobaron los 300 millones de dólares en los bonos emitidos por el Banco de Reserva. Vamos a hablar de este año de ajuste, cómo será para la economía dominicana y si esta entrada de estos bonos, de estos dólares, pues bajará la presión sobre la prima del dólar y sobre la estabilidad del peso. Para analizar este tema vamos a darle la bienvenida a dos analistas económicos, ambos aquí pues colaboradores de nuestro programa. Vamos a saludar al señor Bill Wall. Bill Wall, además de ser especialista económico, pues también es un especialista en temas históricos y vamos a decir comparativos, porque ha sido un estudioso toda la vida de lo que son las sociedades humanas. Vamos a darle la bienvenida a Edmundo Rivera. Edmundo Rivera también es un analista económico, es el jefe de economía en el banco BHD. También ha sido invitado, ya parte de la familia Entre Puntos. Buenas noches, señores. Buenas noches. Bienvenidos a este programa en los inicios del año 2013. Yo, antes de pasar al tema, quiero pues recordar y lamentar la pérdida repentina de nuestro periodista dominicano y caricaturista Harold Priego. Yo creo que Harold pues se hizo parte de todos nosotros con sus caricaturas diarias de Diógenes y Boquechivo. Retrataba situaciones de todo tipo, cotidianas, espectaculares, de una manera que los recibíamos en la casa todos los días. Yo desde hace mucho tiempo pensaba que nuestra historia dominicana era contada en una sucesión de sus caricaturas y me parecía que eran como fílmicas de cine pues ahí en cómics, resumidas en cómics. Y la verdad es que siempre decía, bueno, voy a un día pues a compilar todas estas caricaturas y a ver cómo puedo leer la historia dominicana de esta manera tan creativa, tan maravillosa. Y yo lo que digo es que él tenía la capacidad de alegrarnos, de alertarnos y de denunciar cosas. Y lo más importante es que nos hacía pensar, cuestionarnos sobre situaciones que estaban pasando todos los días. Y esto, la verdad es que lo hacía ser de todos nosotros. Bill, que compartió con Harold, no sé si tú, Edmundo, llegaste a compartir con él, siempre lo mencionábamos en el programa, Bill, y creo que también él llegó a explicarte a ti cómo hacía sus caricaturas, ¿no? Sí, Harold era un hombre con unas características humanas extraordinarias. Obviamente sus obras lo muestran, ¿no? Pero él iba a lo más profundo del pueblo. Recuerdo a sitios verdaderamente que uno tal vez en televisión no se atreve a mencionar, pero tampoco es que se hacía nada. Él buscaba en el fuero más íntimo del pueblo dominicano esas características, ¿no? La creación de Yudelkis, esa cuestión. Y él dibujaba. Tan famosa que se hizo ese personaje de Yudelkis. Y real, o sea, real en el sentido de que él iba y veía una figura, claro, exageraba, ¿no? Un poco, pero la ubicaba. O sea, él extraía de figuras reales sus personajes. O sea, él buscaba esa inspiración en los lugares. Sí, totalmente. Y como era un hombre tan humano que reconocía, sabía el sabor del pueblo, pues entonces le daba esa característica simpática, agradable, aún en el peor de los casos, porque la verdad es que el país necesitaba a alguien
así que aliviar un poco, ¿no? El peso de los problemas que tiene todas las naciones. Y él tenía esa habilidad de reconocerlo y luego la gracia de darle un aspecto jocoso sin sacarlo de la realidad. Y de hacernos pensar. Sí, para mí la pérdida, y yo siento no haber compartido mucho más de lo que hice, pero me llevo en mi fuero el haber tenido esa satisfacción de conocer un personaje extremadamente dominicano y extremadamente humano. Yo creo que Harold se lleva sin saberlo la simpatía de todos los dominicanos, porque aunque no se lo dijéramos, pues todos lo queríamos y lo esperábamos día a día. Y lograr esto en nosotros, en sus iguales, en el país, en sus conciudadanos, no es fácil y quizá él ni lo sabía, ni siquiera se daba cuenta, pero lo logró hacer. No, yo creo que sí, mira, él está con Harold compartiendo un rato y su sentido del humor, pero un humor humanista, ¿no? Era disfrutar, era gozar, porque es que él tenía esa característica que hacía sentir bien a la gente, ¿no? Y le buscaba todo algo, en todo el mundo encontraba algo y le daba un aspecto interesante, que de ahí es que tenía esa riqueza de ideas para crear y mantener por tanto tiempo y vivo los personajes de eso. Así que yo sí sentí, yo estuve en la funeraria y la verdad es que me tocó mucho la pérdida porque, bueno, uno llega a una edad también que no, pero nunca pensé que él se marcharía de aquí antes que yo. Sí. Nunca lo pensé. Sí. Y menos con tanta vida, porque uno no puede... Por lo regular, no sé, somos humanos y a veces cometemos el error de creer que aquella persona que no tiene buena salud o algo, ese es el que se va primero. No pensamos nunca que aquel lleno de vida, de brío, en fin, que puede pasarle esto. O sea que tenemos que estar preparados y no pensar que porque uno es más joven que otro, el más viejo se va primero, y principalmente pues una persona tan llena de coraje, de vida, pero estemos preparados, amigos, y sepamos que esta vida es prestada y que por eso debemos hacer las cosas bien, porque al final, ¿por qué estamos hablando hoy de Harold Priego? Porque creemos que lo hizo bien, que influyó en muchos, y si es solamente para el disfrute personal, la vida carecería de una gran parte del sentido, pienso, ¿no? Yo creo que cuando influimos en los demás, en el buen sentido de la palabra, entonces es una vida fructífera. Vale la pena haber vivido y qué bueno que así sea. Y ojalá que haya muchos Harold Priego en nuestro país y muchas personas que influyan de manera positiva, como sé que hay muchas personas que lo hacen. Hay muchos dominicanos valiosos, hay muchos jóvenes valiosos también, y ojalá que cada día sean más, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a pasar después de este preámbulo merecido, ¿verdad?, a nuestro tema de esta noche. Yo quiero comenzar, Edmundo, Bill, hablando pues cómo vamos a enfocar este análisis, vamos a decir del mundo, pero dividido en regiones. Tenemos por un lado la zona euro, donde vemos un euro apreciado, que no sabemos si esto responde a que los países PICS, vamos a decir, Grecia, Italia, Irlanda, estos países que estaban en una difícil situación económica, han podido disciplinarse con sus gastos, pero por otro lado, hasta qué punto estas medidas que han puesto a la economía de una manera, han constreñido la economía tanto y han pues obligado a reducir las ayudas sociales, hasta qué punto se mantendrán. Pues por este lado Europa. Por el otro lado Estados Unidos, donde hemos visto la reelección del presidente Obama, quien se ha comprometido, por ejemplo, a hacer una reforma migratoria tácita, vamos a decir, porque el voto de los latinos pues lo ayudó a ganar. Entonces, ¿cómo va a desenvolverse Estados Unidos con su economía más o menos recuperándose? Por otro lado, como decía en la introducción, nosotros con este año de ajustes, después del paquetazo, un duro paquetazo, vimos cómo en las calles hubo grandes protestas e incluso ciudadanos decían que por qué tenemos que pagar lo que otros hicieron. Entonces esta emisión de bonos podría ayudar pues a mantener el peso estable, pero por otro lado es más endeudamiento. Entonces yo le pregunto a Bill, ¿cómo ves el panorama dominicano primero,
después de estos ajustes que se están haciendo en el momento y cómo repercutirán todas estas acciones globales, en este caso regionales, para poder entenderlas mejor, o sea, influencias de la comunidad europea, influencia de Estados Unidos, influencia de Venezuela. ¿Qué pasará este año a tu juicio? Mira, yo, en el caso de República Dominicana, como tenemos una dependencia bastante grande, tanto en inversiones extranjeras como en el turismo, y tenemos una diáspora bastante grande que incide, ¿no?, en la economía nacional con la remesa, me gusta siempre hablar del panorama internacional y las consecuencias que puede tener en nuestro país. A mí me preocupa mucho Europa. Yo he llegado a la conclusión, posiblemente de una manera un poco cínica, pero es así. La introducción del euro tuvo grandes fallas. En 1998, en mi programa de televisión que tenía entonces, yo indiqué la falla del euro. No se podía tener una moneda unificada con políticas fiscales independientes. Una va consona con la otra. Y Europa es difícil de unir porque tiene tradiciones históricas encontradas entre ellos mismos, ¿no? Y viven también del pasado, ¿no?, del Imperio Napoleón, Sí, en fin. mucho Entonces, más que Estados Unidos, por ejemplo. Hay un orgullo, ¿no? Sí. Luego, de hecho, entra la moneda, crea las dificultades que crea bienestar artificial, permite a los países endeudarse, porque para mí el euro en esos momentos adquiere las características de tarjeta de crédito sin límite. Todo el mundo invierte en el euro, se dispara el euro que estaba por debajo del dólar, a llegar a 147,20, una cosa así, exagerado. Europa, obviamente, el mercado mayor de consumo, gran parte de la producción mundial es Europa, y todo eso está muy bonito y sigue muy bien, pero en realidad hay muchas diferencias entre los países europeos como conocemos. Ahora llegamos a un punto donde hay dos Europas, la que es zona euro y la que no es zona euro. Eso te iba a decir porque, por ejemplo, Inglaterra incluso está haciendo ahora un referéndum, está llamando un referéndum para ver si los ingleses quieren salir o entrar, pero en realidad no están adentro porque no tienen la misma moneda. Sí, no, lo que pasa es que Gran Bretaña está ni siquiera en la misma zona visa. Euro. Yo no veo. Gran Bretaña está en la Comunidad Europea, Sí. pero no está en la zona euro. No, yo no creo que Gran Bretaña va a entrar en el euro. Gran Bretaña es uno de los centros mayores del mundo financiero y tiene su moneda y la maneja diferente. Además tiene la mentalidad de isla, ¿no? Y los países nórdicos igual, países nórdicos que no están totalmente conformes con el euro. Porque no cabe duda que el fenómeno social en Europa es que la Unión Europea debilita las naciones europeas y surge con fuerza las regiones. Sí. Por ejemplo, lo hemos visto en Gran Bretaña con Escocia, lo vemos en España con Cataluña. Es decir, hay un fenómeno interesante que yo hace tiempo que lo digo, que es, si yo soy catalán y hablo un idioma que nadie más entiende, ¿no?, pero catalán, o soy vasco, yo tengo que decir, bueno, yo soy catalán, español, europeo. ¿Por qué no soy catalán y europeo? Y ahí se acaba todo. Claro. Entonces, para Cataluña eso es interesantísimo, pero para España se pierde una nación, Claro. se debilita una nación. Y obviamente eso crea conflicto. Yo creo hoy que donde viene el problema del euro es que se está tratando de defender el euro por encima de los motivos que crearon el euro, que era el bienestar europeo. Entonces, se está pidiendo un sacrificio a los países porque se dejó llevar el euro a un punto ya de no retorno, donde ver las consecuencias de desaparecer el euro es muy costoso y no se concibe. Y por otro lado, los países no pueden salir del endeudamiento ni mejorar sus condiciones con una moneda fuerte. No pueden, porque la política económica indica que en esta situación lo que hay que hacer es devaluar la moneda. Obviamente. Ahora bien, Bill, nos tenemos que ir a la pausa, pero yo quiero dejar planteada la pregunta. ¿Hasta qué punto esta apreciación del euro, que como tú muy bien has explicado, se ha apreciado en un 30%? No, se ha apreciado en un 7%, 8%, sí, en un 7 u 8%, perdón. Sí. Hasta un 7 u 8%, que es mucho en una moneda. ¿Hasta dónde esto corresponde a que las políticas económicas o las economías de estos países estén mejores? ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre fortaleza de moneda y mejoría del manejo de la economía? Nos vamos a la pausa y cuando volvamos nos explican este asunto económico. Volvemos.
favor prestar atención a las instrucciones del vuelo antes del despegue. En su caja encontrará el equipo Forol, cargador, batería, cable USB y manual de uso. Encienda su Forol y prepárese para alcanzar su mayor velocidad de vuelo. Forol Wi-Fi móvil. Combine altas velocidades con movilidad. Disfrute de descarga ilimitada. Conecte hasta 10 dispositivos a la vez. Lleve siempre su internet y disfrute su vuelo. Internet 4G con Win. Planes desde 690 pesos mensuales o 39 pesos por día. Win Telecom. Por 40 años hemos cuidado tus sueños y para nosotros tu lealtad ha sido el mejor regalo. Para que esos sueños se sigan cumpliendo, 40 de nuestros clientes recibirán un regalo de 100,000 pesos cada uno durante 40 días. Además, sortearemos 1,000 estrellas para 40 clientes todos los días durante 4 semanas. Nuestro deseo es seguir cuidando tus sueños. Banco BHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Me llevo ese. Bueno, vamos a realizarlo. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Te voy a dar una lista de productos que puedes utilizar como sustitutos temporales de esos productos que en un momento no tienes a la mano. Primero puedes utilizar el champú de bebé como sustituto de la crema para remover tu maquillaje. No es lo ideal, pero en una emergencia es una buena opción. Si se te termina la crema de afeitar, puedes usar el acondicionador de pelo. Sus ingredientes ayudan a deslizar la navaja sobre la piel con suavidad y evita la irritación. Puedes hacer una mezcla de champú de pelo con acondicionador como sustituto de gel de baño. Pon esmalte de uñas transparente sobre los botones internos de tus jeans y cremallera si eres alérgico al níquel para evitar la irritación. Si te ha salido una espinilla y no tienes una crema antiacné, utiliza un poco de pasta de dientes en la zona y verás cómo se te seca esa espinilla. También puedes usar mentol. Para combatir las arrugas profundas, puedes hacer un peeling con una mezcla de jugo de limón y agua de botella. Deja por 5 minutos y enjuaga. Remueve el peel y aplica crema hidratante. Repítelo 3 veces a la semana y verás la diferencia en un par de meses. Aplica vaselina en las manos por la noche para cualquier irritación de las manos causadas por el jabón que se queda debajo de los anillos cuando nos lavamos las manos. Si se te acabó el desodorante, puedes aplicarte con un algodón vinagre de manzana diluido en agua y déjalo secar. Si tu cabello tiende a esponjarse, lo que conocemos como frizz, después de lavarlo, hazte un enjuague final añadiendo una cucharadita de vinagre a una taza de agua fría. Además de librarte del frizz, tu cabello te quedará brillante y suave. Bueno, Bill Wald nos explicaba en el segmento anterior cómo el hecho de la Unión Europea, de la conformación de los países con la misma moneda en la zona euro, ha hecho que después de esto el euro se apreciara en un 7% aproximadamente. Entonces yo le preguntaba cómo en unos países que en el grupo de los PIGS, como ya dijimos antes, que son España, Irlanda, Italia, Portugal, pues por sus siglas en inglés PIC,
¿cómo podríamos darle lectura a esto que ha pasado, de que con estas economías tan débiles el euro se haya apreciado? Entonces yo te pregunto, Edmundo, ¿cuál es la relación entre la valoración de la moneda y el comportamiento de economías específicas? Muy interesante la observación y la introducción que hace Bill Ward sobre lo que sucedió en Europa desde el punto de vista histórico. Pero hay que entender el contexto de lo que, si quieres, vamos a pensar con la parte de la apreciación del euro y luego ver las implicaciones que tiene eso con el futuro de la zona euro. La apreciación del euro se da, y curiosamente, a partir de julio, realmente con la señal que dio el presidente del Banco Central Europeo, Draghi, que él anunció que iba a rescatar, iba a hacer todo lo posible para proteger el euro. En última instancia, eso era una monetización de todas las deudas públicas escondidas por parte de la zona euro. En ese momento, España, Italia estaban en su peor momento desde el punto de vista de premio de riesgo con respecto a Alemania. Curiosamente, paralelamente, como hubo un aumento de la política monetaria expansiva de Estados Unidos y también Japón comenzó a tener una política monetaria expansiva también, eso hace en cierta manera que el euro se aprecie con respecto a las otras monedas. Porque en última instancia lo que estamos hablando es un tipo de cambio, no una valoración, es un tipo de cambio. Y eso es muy importante verlo. Ahora, es un dolor de cabeza para la zona de euro, porque el objetivo de España y de Italia de hacer todas estas reformas es para aumentar sus exportaciones y disminuir su problema principal, que es el sobreendeudamiento que tiene la economía. Y esto es bueno verlo de un punto de vista contexto histórico. Y como lo he dicho en otros programas que he sido invitado aquí, la zona euro es un reflejo de la lucha ideológica de dos posiciones. Y eso viene desde la fundación del euro, o vamos a decir, de las bases fundamentales del euro. Es la posición de Francia versus la posición de Alemania. Como lo expliqué hace 2 programas, me recuerdo, la posición de Francia siempre fue, como todas las economías alrededor de Alemania, exceptuando los países nórdicos, tenían problemas devaluatorios de sus monedas y problemas de déficit fiscales constantes, ellos tenían problemas de inflación con respecto a Alemania, porque Alemania siempre ha tenido relativamente políticas monetarias y fiscales mucho más coherentes, mucho más racionales con respecto a los otros países, en el caso de España, Italia, Grecia y sobre todo Francia. Entonces, se dio la coyuntura histórica que cuando Alemania Oriental dejó de ser un país comunista y Alemania Occidental se decidieron a reunificar, una de las razones de que Francia permitió esa reunificación junto con Inglaterra era que permitieron como una especie de cédula de euro. De tal manera... ¿Una especie? De una moneda común, euro, una moneda común, porque había fracasado el sistema monetario europeo, que fue en el 92, 93, y todo el mundo recuerda cuando la libra esterlina salió del sistema monetario europeo. Lo interesante es que Francia dice, bueno, ok, yo te voy a permitir la reunificación de Alemania, porque recuérdense la condición histórica de 2 países que tuvieron 2 guerras mundiales, o sea, y históricamente han tenido problemas desde el punto de vista de conflicto bélico. Y Francia permite la reunificación, pero con la condición de que Alemania acepte una especie de una comunidad europea basada en la moneda única. En este caso, cuando nace el Banco Central Europeo, era una imagen del Bundesbank. O sea, porque el Bundesbank ha sido el banco más serio, junto con el Banco de Suiza. Han sido los 2 bancos más serios manejando la política monetaria. Entonces, lo que iban a hacer todos los países era replicar lo que estaba haciendo el Bundesbank a través del Banco Central Europeo. De alguna forma, eso fue como una ganancia económica para todos los países. La prima por riesgo y vamos a decir, la credibilidad de la política alemana se transmitió en todos los países cuando no estaban debidamente preparados. Ustedes se recordarán que en España, con Solchaga, hizo la última gran devaluación y luego cuando entró en el euro, se desplomaron todas las tasas de interés hasta de largo plazo y hubo una modificación de la estructura de producción de España y de Grecia y de Italia. En el caso de Irlanda es un caso muy, muy diferente, por eso no me gusta sumarlo con esos casos. ¿Cuál es la conclusión que yo quiero llegar? Es que ahora mismo se está reflejando ese problema del origen del euro. Es la posición de Alemania, lo voy a dejar en última instancia, vamos a empezar con la posición de Francia, que la comparte principalmente Francia, Italia y Grecia. Es que de alguna manera el Banco Central Europeo se convierta como que colateralice toda la deuda. Y eso se llama 2 fenómenos. Uno, la unión fiscal, vamos a decir, que de alguna manera los bonos que emiten cada estado estén colateralizados por la zona euro.
Y lo segundo, cuando dice que estén colaterizados o protegidos por la zona euro, es decir, okay, que si tienen problemas de default, sea pagado por la zona euro, incluyendo Alemania. Que eso es lo que no agrada para la Alemania. Y de hecho han tenido que socorrer a estos países. Bueno, ese es el debate, es el debate. Y seguir haciéndolo, y el segundo punto ahí es la unificación bancaria. O sea, que de alguna manera los bancos estén en una unificación bancaria y que tengan las mismas políticas de regulatoria. Alemania no quiere eso. Alemania lo que quiere es que cada uno de los países, aunque tal MED ya que es el mecanismo de estabilización permanente a través de la zona euro, pero lo que quiere Alemania es que los países que tienen problemas fiscales y problemas de endeudamiento lleven reformas estructurales, disminuir su nivel de endeudamiento, su nivel de déficit fiscal y que lleven reformas estructurales microeconómicas, sobre todo en la parte laboral y la parte de la pensión. De hecho, se lo están exigiendo. Sí, eso. Y se están cumpliendo. Y se están cumpliendo en parte. En parte se están cumpliendo. Todavía hay mucho que hacer, sobre todo España, Grecia, todavía no se han hecho las reformas. Se han empezado bien, hay brotes verdes, pero todavía no las reformas suficientes para hacerlo. Ahora, Alemania también exige un segundo condicionamiento que es muy importante, y es que por eso es que muchos economistas, sobre todo Robert Barros, Jesús Huerta de Soto y John Taylor, yo estoy de acuerdo con ellos, que dice que lo que está sucediendo en Europa es la crisis del estado de bienestar, más que el problema del euro. El euro lo que hizo fue que aceleró la crisis, pero la crisis del estado de bienestar es economías que estaban viviendo por encima de sus posibilidades, y no es justificable que un alemán se pensione con 67 años, con 66 años, que hicieron su reforma correcta a partir de los 90, que están viviendo esos frutos, son países muy competitivos, y un griego se pensione con 52, 53 años. O sea, son diferencias muy marcadas. Y además es que tienen niveles vamos a decir, de falta de competitividad que lleva a un punto que se vivieron mucho de demanda interna, sobre todo el caso de España, que en el 2007 hizo una producción de 1 millón de viviendas. Cuando tú sumas el caso de Alemania, Francia, Italia, no llega ni al 1 millón de viviendas. El único país que hizo una producción de 1 millón de viviendas en el 2007 fue Estados Unidos, pero estamos hablando de una población de 300 millones. Claro. Y España nada más tiene 40 millones. Sí. O sea, que y ahí vino la crisis inmobiliaria. Ahí comenzaron la expansión de la política monetaria y todo, que fue el origen de la crisis de la política monetaria después, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Para concluir, nosotros estamos viviendo la cuarta etapa del ciclo económico. Un ciclo económico tiene 4 etapas o 5 etapas. La primera es expansión monetaria a través de manipulación de la tasa de interés. La segunda etapa es crisis financiera, cuando se da cuenta que hubo mala inversión errónea. Eso se transmite a la tercera etapa, que es la crisis económica, que fue lo que pasó en el 2008, 2009 y parte del 2010. Y ahora estamos en lo que se llama la crisis de deuda pública, que es la cuarta etapa. Esa es la situación que ahora mismo está en Europa. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta yo quisiera que Bill nos ubicara entonces cuál es la quinta etapa. Volvemos. Tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Por 40 años hemos cuidado tus sueños y para nosotros tu lealtad ha sido el mejor regalo. Para que esos sueños se sigan cumpliendo, 40 de nuestros clientes recibirán un regalo de 100,000 pesos cada uno durante 40 días. Además, sortearemos 1,000 estrellas para 40 clientes todos los días durante 4 semanas. Nuestro deseo es seguir cuidando tus sueños. Banco BHD. Me llevo ese. Bueno, vamos a realizarlo. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti.
Bueno, el Mundo Rivera nos ha explicado pues las etapas de una crisis y ante tu brillante exposición, El Mundo, yo le preguntaba en el segmento anterior a Bill cuál es esa quinta etapa, porque El Mundo explicó 1, 2, 3, 4. Entonces, porque queremos saber cuáles son las expectativas, ¿no?, que tenemos y hasta qué punto pues se ha apreciado el euro ante otras monedas también que no son el dólar, Bill. No, el dólar, porque el dólar ha mostrado debilidad. El dólar tiene el problema, obviamente, de un alto endeudamiento estatal y que todavía no se ha resuelto. La situación tiene que resolverse en un Congreso muy dividido. Obama en su última etapa tiene 2 años de acción. Los últimos 2 años obviamente se debilita ante el cambio político que debe venir. Claro. No hay continuidad. Entonces, el hecho es que el problema del euro, y estemos claros, al que benefició más fue Alemania. El euro per se benefició a Alemania, porque era la máquina productora de Europa. Y obviamente al crear una moneda común, abrió el mercado interno europeo. Y por consiguiente, todos los países, ¿a quién compraba mayormente? Europa. Por ejemplo, tiene el caso de Grecia, que compraba submarino a Alemania y cosas por el estilo. Y el que mantuvo, por supuesto, la posición de fortaleza del euro era el mayor exportador. Pero entonces son los que más se quejan. Bueno, porque definitivamente hay 2 problemas. Uno, que tú, muy alemán, tienes tu casa en orden y tú ahora quieres que los demás la tengan. Porque si no, tú vas a debilitar tu posición. Claro. Entonces, considera, eso es muy alemán. Pero no se dan cuenta que todas las medidas económicas tienen como fondo el bienestar social. Y del momento que haya un problema entre el bienestar social, llevando a la crisis que se está llevando, y la política monetaria o de unión o lo que sea, tú creas un conflicto. Y Europa nunca ha tenido por característica las uniones. Se han unido países para luchar contra otro bloque. Entonces yo creo que aquí tenemos un problema. Lo que se ha dado a entender, que es muy común en este mundo moderno, es darle cierta, que digamos, de tranquilidad al mercado de capitales, a los inversionistas en euro, para que no caiga el euro, para que mantengan el financiamiento. Pero no te olvides que los inversionistas, los tenedores de bonos de euro a Grecia han perdido un 70% de su valor. Y en España no sabemos, ¿no? Pero de hecho es la situación que existe en la actualidad de ese programa de austeridad, que puede ser que los alemanes lo hicieran en la Segunda Guerra Mundial cuando la perdieron, pero tú no puedes esperar... Una época muy diferente. Claro, que esos países que se beneficiaron del euro, que llegaron a una altura que no era su poder adquisitivo. El problema es que la moneda de un país refleja la fuerza de tu economía en parte, y que si tú tienes una tarjeta de crédito, ya es un crédito, ya no es realmente tus ingresos, te la pueden dar en base a esos ingresos, pero si tú tienes una moneda muy fuerte, como el caso del euro, tú te sales, tú te endeudas, obviamente, porque no eres competitivo, y ahí es que empieza el problema. ¿Por qué se endeudan los países? Sencillamente porque no podían competir con un euro, ni Grecia ni España en sus exportaciones. Entonces, se crea una burbuja porque tú creces la economía en base al endeudamiento por la fortaleza del deudo que no es tuya, no es tu poder adquisitivo, es prestado, ¿no? Y entonces eso no lo reconocen los inversionistas, los tenedores de bonos, porque lo que están viendo es que es euro. Nadie pensó, parece mentira, que el que tenía que responder era un país determinado. Y ahí es donde viene el problema, de que no es factible, como hemos comprobado, el experimento de una moneda común con países independientes, que en algunos casos puede estar enfrentado en conflicto, porque hay economías pequeñas que tú requieres, por ejemplo, en un momento dado, de incentivar la economía, y hay otros que están muy calentada la economía y hay que restringir la economía. Pero y eso se hace a base de políticas monetarias. Yo lo que veo es, te voy a dar oportunidad al mundo ahora, pero yo lo que veo es que si Alemania, que es la que ha pagado, vamos a decir, los platos rotos de esto, no le conviene salir del euro, pues mucho menos para que esto se termine, porque aunque... por ejemplo, por decir cualquier país, España tenga una moneda sobrevaluada, en este caso el euro, tampoco le conviene devaluar su moneda. Quiero hacer una aclaración ahí. Los gobiernos, porque hay que decirlo, todos los gobiernos que están en Europa, y de hecho cuando estuve en Europa me di cuenta de eso, tienen la voluntad y el deseo de mantenerse en el euro, eso es evidente. El problema es que los gobiernos se sujetan a los pueblos que están gobernando. Sí. Sí. Alemania tiene elecciones este año, en septiembre, y Merkel sabe a quién responde. Ella no responde ni al español ni al griego, ella responde al alemán. Sí. Y hay un punto importante, salió
Bueno, yo lo había dicho ya hace 2 años en este programa, pero me lo dio el voto de confianza una portada de la revista The Economist. El gran enfermo de Europa es Francia. Escondido. Se ha hablado mucho de España, de Italia. Lo que pasa es que si España e Italia entran en quiebra, puede afectar la zona euro. Pero si quiebra Francia, no solamente afecta al euro, sino afecta a la comunidad europea. Claro. Entonces el problema es, y eso es el problema que tiene toda esta relación de todos los países europeos, es, por ejemplo, la deuda de Grecia se la compraron en Alemania, pero en gran parte España e Italia. Pero la deuda de Italia y de España, ¿quién se la compró? Francia. Entonces, si quiebra un país, quiebran otro. Y es un efecto dominó. Es un efecto dominó. Y el segundo punto, a mí me parece, y esto es lo que yo he visto muchas veces que se ha perdido en los medios de comunicación dominicanos, es que se ha puesto en un falso debate entre autoridad versus crecimiento, y no es la realidad. La realidad es que Alemania está aplicando un principio básico de finanzas. ¿Cuál? Es sencillo, si tú tienes una persona que está sobreendeudada y tiene deuda mala, tú no puedes darle deuda nueva sin ponerle condiciones, porque la deuda nueva o la deuda buena se vuelve mala automáticamente. Pero eso es lo mismo que pasa en la República Dominicana. Exactamente, eso pasa en la República Dominicana. Por eso que cuando Alemania está dispuesto a hacer todo este plan de rescate a los países de España, Italia y Grecia, le dice, sí, te vamos a dar deuda nueva, pero tú tienes que hacer tu plan de austeridad y tu plan de política. Y algo curioso, Alemania pasó por ese proceso en los 90, porque cuando se hizo el Pacto de Estabilidad Económica, que es el famoso rango de que no pueden pasar el 60% de la deuda y el 3% del déficit fiscal, todos los países, incluyendo Alemania, lo violaron, todos los países. Lo que pasa es que uno lo violaron más que otro. Pero Alemania se dio cuenta que tenía que entrar en un proceso de reforma y hicieron esa reforma incluyendo la parte laboral. Lo que pasa es que eso no se habla mucho, pero ellos lo hicieron a finales de la década de los 90. Y esos son los frutos que están reflejando. Suecia pasó por el mismo problema que está pasando España y pasó Grecia en el 93. Lo que pasa es que Suecia lo hizo correctamente con factores internos solamente. Yo creo que el modelo de Europa se tiene que ver cada vez más a los países nórdicos, especialmente Suecia y Estonia. Estonia tiene un índice de deuda sobre el Producto Interno Bruto de un 7%. ¡Wow! Estonia ahora mismo hicieron un plan de autoridad correcto que fue hasta reducción del Estado, hasta de un 15%. Lo que pasa es que España y Grecia son muy difíciles porque hay toda una entelequia política, toda una sociedad que tiene derecho adquirido que son difíciles de quitar. Y por eso es la respuesta. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién hace el bailout? El bailout es el rescate bancario. ¿Quién paga? ¿Pagan los pueblos o pagan los gobiernos? Los gobiernos no tienen lo suficiente dinero, entonces ¿quién paga? Los impuestos. La pregunta es, ¿son los impuestos de España que lo están pagando? No, los alemanes no quieren pagar con sus impuestos. Ellos dicen, es un problema de España, que España pague eso con sus propios impuestos. Y por eso no hay la unificación fiscal. Pero es que al no haber la unificación fiscal, no hay unificación europea. Que esa es precisamente la esencia del argumento. Si, por ejemplo, Alemania resuelve su problema y, por ejemplo, otros países resuelven su problema, no hay Unión Europea, porque al final lo que se crea es mayor divergencia entre los países. Sí. Y es muy bonito aplicar la teoría económica de que Alemania puso su casa en orden, pero no estamos hablando de Alemania, estamos hablando de la Comunidad Europea. Y entonces ahí tenemos el problema de que no se puede tener una moneda ni política distinta en un bloque unido. No puede, solamente se puede hacer en países, digamos Estados Unidos, federados, donde hay los 3 niveles de gobierno y una sola moneda y una sola política. Son 50 estados, pero no hay diferencia política fiscal. Por eso te digo que esto ha sido para mí una política fallida, porque en cierta manera Margaret Thatcher tiene definitivamente, razón. Claro que sí, totalmente. Y por eso para mí, por eso Gran Bretaña duda su participación mayor en Europa. Ella es porque se da cuenta que la situación de Europa, por ejemplo, uno de los motivos que provoca o que va a provocar, aún no se ha hecho, el hecho de que haya una decisión que se toma en Gran Bretaña, entre otras cosas, a medida que se une Europa, primero vienen los impuestos a la banca, que para Gran Bretaña un impuesto común a la banca, un centro pierde frente a que su mercado importante frente a Nueva York y demás. Eso hay que verlo porque su economía se basa mucho en el centro financiero y tiene su moneda propia. Y lo otro es que ya entra a exigirle por la Comunidad Europea un horario de trabajo semanal similar al francés, que son 35 horas a la semana. Pero si Francia tiene problemas económicos precisamente porque no es competitiva, la industria automovilística de Francia es un desastre. Entonces, por consiguiente, Gran Bretaña dice, no, nosotros tenemos una semana de mayores horas
y nosotros tenés que aceptar eso. Primero, los sindicatos obreros pueden objetar. Segundo, no hace un costo mayor porque obviamente hay que pagar hora extra cuando no es necesario. Entonces, ¿por qué me van a imponer esto? Ahí empieza ya la brecha, porque es un paso a mi criterio de llevarlo a una federación. Al final, que los países se unan en todos los sentidos políticos, y eso para Gran Bretaña es muy difícil y otros países se van a dar cuenta. Podemos decir que Alemania tiene razón en su concepto, pero es que España tiene que pagar. Y con un plan de austeridad tan severo, España no va a tener los recursos para pagar. Y obviamente tú puedes pagar la deuda, pero en la banca lo primero que se hace es que tiene que dejar de respirar. Tú tienes que dejar al que te debe respirar. Tú puedes extender los plazos, tú puedes. Pero si tú le exiges unas medidas de que deje de comer, por ejemplo, y crea una situación de revolución interna, sí, tú vas a crear, no te va a poder pagar, tan sencillo como eso. Por consiguiente, no se trata de decir, ustedes tienen que ponerse esto a que me puedan pagar. No van a cumplir con las metas, ni lo están haciendo ni lo van a poder, porque si tú no estimulas la economía, no hay recursos para cumplir con el endeudamiento, sí, de ninguna manera. Entonces, este elemento, y lo otro es también, y perdón, el escape, la fuga de talentos. Hay muchos talentos de España que están saliendo de cuando Europa. Hay crisis, si tú tienes un 26% de desempleo, claro, y la juventud más de un 50%, y en Grecia un 27%, ¿qué política económica tú estás hablando? Con una economía constreñida, claro, y los talentos... Va a llegar un momento que va a decir Grecia, yo me salgo del euro. Y una población envejeciente cada vez mayor. ¿Qué pasa si Grecia, España y demás se salen del euro? No se cae Europa, no se cae Europa. Lo que sí es evidente, o que venga Alemania y diga, yo vuelvo al Deutschmark. Sí. O sea, porque es que va a llegar un momento. Francia ahora mismo se mete en otro problema, que es la intervención militar en Mali. Eso es otra también. Que no tiene capacidad para ello, sí, pero que está obligada a hacerla, mi amigo, porque ahí es el tercer productor de oro de África y también tiene grandes reservas de uranio que alimenta las plantas francesas nucleares. O sea que no es solamente, hay también un interés económico. Pero claro, por eso es que Francia tiene fuerza en Chad, en Djibouti, que está en la parte del Mar Rojo, hasta esta zona. Es curioso, Francia tiene más países intervenidos que el mismo Estados Unidos. Pero claro. No tenemos que ir a la pausa. Sí, cuando volvamos, recogemos todas estas ideas. Volvemos. Favor prestar atención a las instrucciones del vuelo antes del despegue. En su caja encontrará el equipo Forol, cargador, batería, cable USB y manual de uso. Encienda su Forol y prepárese para alcanzar su mayor velocidad de vuelo. Forol Wi-Fi móvil. Combine altas velocidades con movilidad. Disfrute de descarga ilimitada. Conecte hasta 10 dispositivos a la vez. Lleve siempre su internet y disfrute su vuelo. Internet 4G con Win. Planes desde 690 pesos mensuales o 39 pesos por día. Win Telecom. Me llevo ese. Bueno, vamos a realizarlo. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Por 40 años hemos cuidado tus sueños y para nosotros tu lealtad ha sido el mejor regalo. Para que esos sueños se sigan cumpliendo, 40 de nuestros clientes recibirán un regalo de 100,000 pesos cada uno durante 40 días. Además, sortearemos 1,000 estrellas para 40 clientes todos los días durante 4 semanas. Nuestro deseo es seguir cuidando tus sueños. Banco BHD. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien
porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Bueno, después de este recorrido por el panorama mundial, quisiera como que aterrizáramos un poco en sus consecuencias en la República Dominicana y no solamente las consecuencias de lo global, sino las situaciones internas que tenemos en este momento. El mundo, por ejemplo, la emisión de esta nueva deuda de 300 millones de dólares, el índice de desempleo que también es muy grande aquí y el nuevo aumento salarial que también se ha proclamado en algunos sectores después del paquetazo. Bueno, yo simplemente quiero decir que la República Dominicana ahora mismo está en una encrucijada, sobre todo en el manejo del déficit fiscal, y el gran reto del gobierno dominicano es reducir ese déficit y el déficit que se mantenga para el 2013, la forma como lo va a financiar. Y para que me entiendan los televidentes, porque me gusta ponerlo un concepto que afecta a su vida diaria, es si el déficit fiscal se financia con muchos fondos internos, es decir, préstamos internos a través de las instituciones públicas, eso significa un aumento de la tasa de interés. Y eso es un problema que después va a afectar a los agentes privados, sobre todo el aumento de la tasa de interés. Ahora, si el déficit se financia con muchos fondos externos, eso da garantía de cierta estabilidad cambiaria, probablemente evitaría el aumento de la tasa de interés, pero lo más importante es que eso estaríamos acumulando problemas en el futuro, que es el problema del nivel de endeudamiento, que es una de las críticas que dejó el Fondo Monetario en la última emisión, de que los niveles de endeudamiento dominicanos son muy altos con respecto a su capacidad de pago. Ahora mismo, de cada 100 pesos que recauda el gobierno dominicano, y esto es bueno entenderlo, de cada 100 pesos dominicanos que recauda, 20 pesos tienen que dedicarlo al pago de los intereses solamente. Si lo comparamos con un país como Grecia, Grecia solamente dedica 16 pesos. Wow. O sea, fíjate que estamos nosotros por niveles encima. Wow. Y el otro punto que quiero, lamentablemente lo que está pasando en Europa es un reflejo de que muchas veces, como decía Ludo Mise, la política monetaria y la política fiscal es una cueva de muchos ignorantes. Cuando uno toma malas decisiones políticas en la parte monetaria y fiscal, aunque no se reflejen en corto plazo, esos problemas se van acumulando, y llega un momento que explota. Y el espejo de nosotros, más que Europa, porque Europa es un problema muy diferente hasta desde el punto de vista histórico con respecto a la República Dominicana. Pero el espejo de nosotros es Puerto Rico. Puerto Rico tiene 6 años con grave crisis económica, pérdida de competitividad profunda, sobre todo por un nivel de endeudamiento muy alto y sobre todo un estado de bienestar que está por encima de su bienestar, perdón, de su capacidad de pago. Sí, eso. No, la verdad es que en Puerto Rico podemos ver cómo ha ido cayendo y es un reflejo para nosotros. A pesar de que han hecho algunas reformas, pero no lo suficiente. Sí, no lo suficiente. Bill, ¿qué opinas tú en cuanto a si saldremos nosotros como país de esta encrucijada que estamos viviendo? Tú mencionaste al principio que sí, que el turismo seguirá creciendo, por ejemplo, para tocar algunos de los puntos. Y yo te pregunto directamente en el turismo, con esta criminalidad, este aumento de criminalidad, incluso con los asaltos que se han visto los últimos días a los turistas y que han tenido una cobertura muy amplia por los medios turísticos e internacionales, ¿cómo ves el panorama? Mira, el turismo
Yo creo que seguirá creciendo modestamente porque una baja en el turismo europeo, Norteamérica lo llena. Por ejemplo, Canadá tiene un desempleo de un 7%, 7,1%. La economía canadiense está fuerte, ¿no? Y luego Estados Unidos va mejorando y tenemos una dependencia, y luego Sudamérica también nos atrae. Es decir, eso se mantiene. Por otro lado, la violencia sí, hay que tener una preocupación con eso, pero más violento que México, y no le afecta al turismo. O sea, aquí tenemos turismo de gueto, de manera que mucho de esa gente ni se dan cuenta, ni salen a la calle. ¿No? Pero no cabe duda que eso es algo que hay que hacer. El país ha salido de crisis mucho más profunda que la que tenemos. Es de ajuste. Lo que vemos en el horizonte, entre otras cosas, es la exportación de oro de la Barrick Gold. Este año, al principio, se comienzan ya las exportaciones, pero la segunda mitad de este año ya empezará a entrar una fuente adicional, que ya para el 14 obviamente. Eso cuando se analiza riesgo país, dentro de todos los conceptos vemos, primero, un gobierno que es reciente, o sea que hay estabilidad por lo menos los próximos 4 años, sin oposición, dicho sea de paso, porque eso realmente es un caso común. Por no decir otra cosa. Lo otro es que eso es estabilidad política. Lo otro es que dentro de la economía, digamos, las fuentes importantes, va incrementando la minería, eso también hace que se vaya, ¿qué te digo yo?, diversificando, si tú quieres, las fuentes de ingreso. Hay mucho por hacer estructural, yo estoy de acuerdo totalmente con el mundo, que la política monetaria y fiscal hay que resolverla. No somos únicos, todos los países tienen que resolver su política fiscal y nosotros tenemos donde reflejarnos, tenemos ejemplos, ¿no? Lo que tenemos que saberlo manejar. El gobierno, el presidente, cuando hablamos de gobierno en un país presidencialista, tenemos que pensar en el presidente. Ha tenido y tiene todavía un alto grado de aceptación, ¿no? Ha empezado bien con un sistema, en fin, eso hay que ver si se puede sostener, ir por esas políticas. Los bonos, los 300 millones de bonos que ha emitido el Banco Reserva, entendemos un 7%, es una indicación, una exploración de cómo podía reaccionar el mercado ante los 1.000 millones que están programados de buscar en ese mercado internacional. El país sigue teniendo una clasificación, obviamente, que no es de inversión, es especulativa aún, en BB1. Y de ahí es que vienen elementos que muchas veces no se entiende cuando hablamos de la Barrick Gold. Y yo tengo que decir algo aquí porque me llama la atención. Hecho es que la Barrick Gold, los accionistas invierten más de 3.500 millones de dólares en el país. No olvidemos la calificación del país, que una inversión de esa índole, aún para el tamaño de la Barrick Gold, le afecta también su riesgo de compañía cuando se analiza, porque invertir eso en este país. ¿Qué es lo que busca la Barrick Gold? Pues sencillamente sacar el capital invertido lo antes posible, con la propia generación de beneficios. Y la idea es que cómo tú justificas a los accionistas invertir en cualquier país, eso pasa en África, un dinero fuerte cuando hay elementos que te lo ponen en duda. Entonces tienen que sacar eso. Y obviamente, como hay grandes reservas, el país se queja de que no está compartiendo, pero hay que entender la situación del nivel de inversión y las inquietudes que hay para esa inversión y cómo afecta a Barrick Gold en términos generales. Así que yo creo que nosotros tenemos que pensar que esa inversión es a largo plazo, que ya vamos a empezar a ver los beneficios y que obviamente crea empleo. Nos pasó con la Falcon. Recuerda cuando la Falcon redujo y dejó de producir, el problema que creó en Bonao. O sea, tenemos que entender que hay cosas que tenemos que respetar. No firmemos contratos si consideramos que son leoninos, pero una vez que se firmen, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Precisamente la preocupación en el CELAC, que los europeos insisten en que haya una seguridad jurídica, que se dice que no. ¿Quién dice que no? Bueno, obviamente Venezuela va a decir que no, porque han nacionalizado y han sufrido empresas europeas. Argentina obviamente va a decir que no. Pero el problema es decir que no a qué. Si yo firmo un contrato, no lo firme. Busca alternativas. El problema es que se mezclan asuntos políticos. Claro, asuntos políticos. Entonces, respete, pero eso obliga a que tú pienses bien y busca alternativas. ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestros países? No nos queda más tiempo, el mundo. 5 segundos nada más, para dar un mensaje positivo. Como decía el gran profesor Benjamin Graham, en los momentos de crisis están las grandes oportunidades. Claro, claro. Y yo creo que la sociedad dominicana tiene grandes oportunidades en el sector privado para hacer la generación de riqueza.
lo que tenemos que evitar es la falsa sensación de riqueza, que es la deuda. Claro. La deuda no es buena ni mala, pero si tú tomas deuda, tienes que tener la capacidad de repagarla. ¿Qué es lo que no se hace muchas veces? Y como decía Bill Wall, firmamos contratos quizás asusados por un momento político, por ventajas pasajeras, y después tenemos que cumplirla. Eso es muy delicado. No nos queda más tiempo, es un análisis amplio, muy interesante. Este panorama económico de este año 2013, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo van estos diferentes bloques y cómo va nuestro país y cómo salimos de tanta deuda, cómo planificamos ir, ¿verdad? Pues saliendo poco a poco. Gracias a Bill Wall, gracias a Edmundo Rivera, gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos como cada domingo. Y recuerde que los que tienen el cable WIN pueden volver a vernos el miércoles a las 10 de la noche. Hasta la próxima semana.